Nuevamente, les repito, nuestro objetivo es de esta sesión mostrar el principio del funcionamiento de un contactor. ¿Qué es un contactor? Pues es una bobina que a través de electromagnetismo eh, acciona unos contactos, que es la única función que hace. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Esta imagen que estoy presentándoles ajá, es cómo está construido un contactor. ¿Ok? Les había mencionado, el contactor es una bobina, que es lo que ahorita estoy eh, mostrando. Es la bobina, es esta sección, un enrollamiento de cable que está conectado a dos terminales. Seguramente ustedes han visto estas terminales. ¿Cómo las identificamos? Yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes marcas y todas tienen la misma nomenclatura. A1 y B1. Hay una marca que se llama Gela, que son relevadores, que tienen relevadores automotrices, que tienen 87 y 30. Pero de ahí en fuera todos son los mismos, 85, me corrige aquí mi compañero. Y la función es, se alimenta o se energiza de dos terminales, ¿no? En el caso de que la bobina la hayamos adquirido para corriente directa, pues es un positivo y un negativo. Si es de corriente alterna, es una fase y un neutro, ¿ok? Pero lo que vamos a ver más adelante es que realmente todos funcionan de la misma manera. ¿Ok? Nada más tenemos ahí un convertidor. ¿Ok? Tenemos una parte de material ferromagnético. ¿Para qué es esta parte? Pues es lo que hace que haya una inducción, aumenta el campo magnético. Entonces, como está circulando la corriente, se genera un campo que lo vamos a amplificar a través de el material ferromagnético, que es esta parte que se ve como una C y una placa. ¿Ok? Tenemos un muelle o un resorte, que es lo que va a hacer que regrese a su posición inicial. ¿Ok? El imán hace que se contraiga o se estire y el resorte lo que va a hacer es que lo va a regresar a su posición normal. ¿De acuerdo? Todo este mecanismo está acoplado directo a contactos. Estos contactos son de fuerza, ¿ok? Es donde nosotros conectamos, por ejemplo, los cables que vienen del generador. Regularmente pueden ser cables de, no sé, 8, 10, un cero, dos ceros, y estos se conectan a estas terminales, ¿de acuerdo? A las que están en la parte superior o inferior. No tiene polaridad. Da lo mismo si lo conectas abajo o arriba, ¿ok? Y algunos contactores integrados ya tienen contactos auxiliares que también están acoplados mecánicamente a la estructura de la armadura, ¿sí? O el martillo, aquí se menciona. Entonces, todo esto cuando se imanta el contactor, todos estos contactos, estas platinas, se unen y si están normalmente eh, abiertos, se van a cerrar. Y si estaban cerrados, se van a abrir. ¿Ok? Entonces, esa es la función de cómo, o cómo está integrado más bien el contactor. ¿De acuerdo? Ahorita físicamente no tengo ninguno desarmado porque cuando se desarman hay algunas partes que son de plástico y se llegan a dañar. ¿Ok? Pero es esto. ¿Ok? Tienen una placa que son circuitos electrónicos. ¿Qué tienen estos circuitos electrónicos? Aquí mi compañero nos puede dar un poco más de información. Gracias, Cristian. Básicamente lo que se les está mostrando en la pantalla es la placa, como bien lo decía Cristian, es una placa, una PCB con componentes electrónicos que hacen funcionar, el mecanismo. ¿Cómo lo hacen funcionar? Bueno, hay que alimentarlo. Hay que alimentar ese circuito. Ya lo dijo Cristian, básicamente, o la mayoría de los contactores, relevadores, tienen las terminales A1, A2, que es donde vamos a estar alimentando la bobina. En esta imagen se les muestra que tiene que pasar a través de circuitería para poder funcionar. Esto es porque tienen, este en particular es de una marca, de la marca BB y tiene una ventana de trabajo, tiene un rango de trabajo, tienen umbrales de trabajo y esta circuitería es la que lo ayuda a trabajar en ese rango. Básicamente ABB maneja dos rangos que es
por así decirlo, en baja, no tiene nada que ver con el nivel de baja tensión, hasta 250 volts. Y su segundo rango con los que ellos ofrecen sus productos es de 250 a 500. Eso es para los equipos que y nosotros los ocupamos y mucha gente los sabe ocupar también, con el mismo sentido de tenerlos ofertados para 400 volts. Es así como conectamos tensiones de línea neutro y pueden trabajar a partir de 250 volts. Básicamente la circuitería solo es para trabajar en ese rango, pero el corazón o el componente más importante para que pueda trabajar una bobina, básicamente es nada más la bobina que va a ser el campo magnético sobre el componente ferromagnético, es un diodo. Ahorita lo vamos a mostrar un poquito más de cerca. Y literal no es más que un componente de silicio Semiconductor. semiconductor, y que es un PN, un compuesto PN. No vamos a hablar a detalle de su compuesto químico, pero básicamente lo único que va a hacer es obligar la corriente eléctrica, obligarla a ir en un solo sentido. Es obligarla. Ahorita vamos a ver con unas imágenes que nos va a compartir Cristian. Vamos a poder entender más el flujo y cómo un arreglo de estos componentes van a hacer que fluya la corriente en un solo sentido, obligando a que solo el campo magnético de la bobina se accione, por así decirlo, sin importar en qué sentido estás conectando la polaridad en las terminales A1 y A2. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, esto era lo que les mencionaba, que hay diferentes marcas. Mi recomendación es que no se casen o que no trabajen solamente con una. Van a encontrar de diferentes tamaños, de diferentes colores, marcas, modelos, pero en realidad todos tienen las mismas, ¿de acuerdo? En la imagen tengo dos, que es Schneider y Mecaltec, y ambas tienen las terminales que les mencionaba, A1 y A2. Este tiene A1 en esta parte y A2, ¿de acuerdo? En un diagrama aparece de esta manera. La bobina está identificada o representada por un rectángulo y tiene dos terminales, el A1 y el A2. Aquí es donde nosotros vamos a estar controlando eléctricamente este contactor. ¿Okay? Sus contactos de fuerza están identificados de esta manera. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así es como va el orden. Una vez que este contactor se cierra, este contacto se cierra, entonces el 1 y el 2 es el mismo camino, se podría decir. ¿Okay? Y pasaría lo mismo para la línea 3, 4 y 5 y 6, que es como nosotros conectamos regularmente nuestros cables de fuerza. Línea 1, línea 2 y línea 3, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, no todos los contactores, pero algunos modelos ya traen integrados unos contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares, ¿qué son? Pues son igual contactos o platinos, pero su capacidad de conducción es menor. En estos pueden conducir cierta capacidad, por ejemplo, no sé, 50 amperes en AC1, pero estos contactos ya no soportan esa capacidad de 50 amperes, sino que son menores. ¿Para qué se utilizan? Pues son de señalización, para saber si está activado o desactivado la bobina, o para hacer interlocks eléctricos, ¿de acuerdo? Hay unos que tienen dos, otros que tienen tres, hay otros que no tienen ninguno. Todas las marcas afortunadamente ya tienen la capacidad de agregar elementos adicionales, ¿okay? Y por eso no se preocupen. Lo mínimo que requerimos es dos, uno para hacer el interlock eléctrico y el otro es para saber si está cerrado o abierto el contactor, ¿sí? Y también esas nomenclaturas ya están estandarizadas. Es 13-14, es normalmente abierto, y si llegara a haber 12, es un normalmente cerrado. ¿Okay? Los que terminan en números
4 son los abiertos y los que terminan en número 2 son cerrados. Regularmente es así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Ujú. Esto es ya de lo que queríamos mostrarles, lo que consideramos que es un punto importante, que es cómo funciona una bobina, ¿ok? Nosotros sabemos que cuando hacemos circular una corriente en un circuito eléctrico, perdón, y está cerrado, genera o induce un campo, ¿ok? Si tenemos conectado una batería en el que siempre va a ser positivo y negativo, pues este campo magnético que se genera o que se induce siempre va a tener la misma polaridad. Digamos que el color rojo es el polo norte y el color azul es el polo sur. Entonces siempre va a tener esa polaridad porque nuestra pila, nuestra batería o nuestra fuente de corriente directa no va a cambiar de polaridad, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Pues que vamos a tener un electroimán. Ese electroimán lo que quiere ejemplificar en esta imagen es que si tenemos un material magnético, ferromagnético, pues lo va a traer, ¿no? Si es contrario. Recuerden que polos eh, opuestos se atraen y polos iguales se repelen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy explicando en esta imagen. Lo que seguiría es lo que regularmente nos encontramos, es que estos contactores o estas bobinas las energizamos con corriente alterna. Esta corriente alterna, ¿qué quiere decir? Pues como su nombre lo indica, está alternando. Tiene semiciclos positivos y tiene semiciclos negativos, que es lo que estoy aquí representando. En un instante, el semiciclo positivo sale del lado izquierdo y en el otro instante sale del lado derecho, ¿ok? Y aquí como se muestra en la imagen, los polos magnéticos también se invierten. En un instante el polo sur está en la parte superior y el polo norte está en la parte inferior. Y en el otro a la inversa. ¿Qué tan rápido o qué tan frecuente lo va a hacer? Pues aquí nosotros en México tenemos una frecuencia de 60 Hz. Eso en tiempo equivale a que ese semiciclo va a durar 16 milisegundos. Entonces va a estar haciendo esa alternancia muy rápido. Nuestros ojos no lo perciben. ¿Ok? Entonces, como está alternando de manera o está haciéndolo de una frecuencia muy alta, necesitamos que se rectifique. Para eso utilizamos un elemento, que es el que ahorita va a explicar mi compañero. Bien, básicamente lo que les mostró Cristian es el principio básico de la alimentación de una bobina. Eh, lo que les mostraba si me permites, lo que les mostraba en esta imagen es que si lo alimentamos directamente con corriente alterna, estaría accionándose en un sentido 60 veces y 60 veces de manera en polaridad inversa. Eso no es nada útil, es decir, si lo alimentáramos directamente esta bobina, eh, esa bobina que tengo aquí en la mesa, las 60 veces, no habría ninguna utilidad en que estemos, van a tener la cámara para mostrarles qué es lo que tenemos en la mesa. Y me avisan cuando ya lo puedan, donde estemos viéndolo. Bien, aquí está donde estamos con el micrófono, partiendo la presentación. Tenemos material. Sí, Van a dejar de compartirla. ya. Vamos a ver lo que tenemos aquí en la mesa. Tenemos un contactor, marca BB, una F52 o F40, perdón. Las bobinas. Ahorita vamos a hablar de cada uno de estos componentes, pero en primera instancia quería mencionarles de esta de ABB, donde aquí tengo alimentado el A1 y A2. Y alimentando lógicamente internamente
la bobina. Lo que les estaba diciendo es que no tendría ninguna utilidad la bobina que se esté alimentando en 60 veces por segundo en una polaridad y en otras veces alternando en polaridad inversa. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, y si fuera rápido, la bobina estaría haciendo estos 60 veces el contactor, que básicamente no tiene ninguna utilidad. ¿Cómo la podemos mantener y decirle que solo en un sentido la necesito mantener aún alimentando desde corriente alterna? Pues bueno, ahora sí vamos a darle continuidad a la presentación y es lo que les voy a mostrar a continuación, que sería la polaridad, perdóname, la rectificación de esta onda. ¿Qué digo yo con esa rectificación? Bueno, pues que no importa en qué sentido yo esté conectando la bobina de la 1 a 2, internamente con una rectificación voy a estar haciendo que la bobina siempre reciba el sentido que requiere, la polaridad que requiere. Bueno, pues para ello estarían estos diodos que les hablamos al inicio, estos componentes pasivos, y son, está mostrando el cursor, estoy viendo el cursor Cristian, que la unión de esos cuatro y ese arreglo de esos cuatro símbolos representan que los diodos y el sentido en el que deben ir, ese arreglo se conoce como puente rectificador. ¿Se puede hacer nada más con un solo? Sí, pero no está como este arreglo del puente rectificador que les digo para sostener el tiempo que querimos, la señal. De su lado izquierdo de la presentación podrán ver la batería que cambia de polaridad. Está en el lado negativo mostrado con color azul, el lado positivo con amarillo. Pueden ver que no importa cómo la batería está alternando, simulando la corriente alterna y al mismo tiempo también puede ser que simule que yo conecto la batería de un sentido de otro, no importa. Como va a recibir la bobina en la parte central de la imagen, aquí, siempre va a estar recibiendo en la parte superior de la bobina la alimentación con la polaridad positiva y en la parte inferior la parte negativa, ¿no? Sin importar qué polaridad tenga la alimentación, en este caso la batería, ya sea simulando 60 veces el ciclo desde corriente alterna o con una batería cambiando la polaridad, eso no importa. Básicamente todos estos componentes que tenemos para hacer funcionar las transferencias, todos estos componentes que están con una bobina y un accionar, tienen internamente ese puente rectificador. En la imagen que estaban mostrando, donde había una fotografía donde estaba la PCB del contactor de BB al inicio, no se alcanza a ver en esa imagen, pero está por la parte de abajo el puente rectificador. Forzosamente todos estos componentes, todas estas bobinas en su presentación que sea, en la marca que sea, en el modelo que sea, internamente van a tener un mecanismo eléctrico de puente de rectificación. Si cambiamos a esta cámara, por favor, Manuel. Bien. Aquí tengo una bobina de una transferencia de doble tiro. Aquí en México las conocemos como mucha gente las conoce como las de General. Y se me apagó la cámara. Ya me avisa cuando se vea. Ahí va a estar hablando. Deja de presentar, por favor. Bien. En esta bobina que es de una transferencia de doble tiro y muy similar a su mecanismo también para las OTMs. Pueden ver aquí el embobinado, lógicamente está recubierto para que no esté expuesto el alambre, aun cuando tiene un barniz se le pone otra recubierta para no ser expuesto. Podrán ver en esta sección que hay una protuberancia, aquí donde está mi dedo, hay una protuberancia en la bobina. Y no es más que el puente rectificador. No es más que el puente rectificador. Aquí están estas dos terminales que es con la que yo alimento la bobina.
podrán ver los dos cables. Internamente, lógicamente, nada más está enrollado. Pero en esta protuberancia, la alimentación de esta bobina llega a un puente rectificador. No están sueltos como en esta presentación que les estoy haciendo llegar de dos diodos. Ya un recubrimiento, no sé, es un componente que ya tiene los cuatro diodos dentro de él. Eh, es una de las formas que lo presentan, pero ese diodo se puede conseguir en cualquier electrónica. Ahora bien, lo importante de esto es, les quiero decir que cuando ustedes compran una bobina, adquieren una bobina o leen la ficha técnica de un mecanismo que funciona a través de una bobina, les está diciendo dos datos, una que funciona a través de corriente alterna y otra que funciona a través de corriente directa. Es exactamente lo mismo. Aun cuando ustedes lo alimenten con corriente directa, no va a importar la polaridad con que ustedes lo conecten, puesto que internamente el puente rectificador va a ser lo que en la presentación que les mostramos hace unos segundos, va a obligar a que tenga la polaridad necesaria o la que necesita la bobina, el sentido que necesita la bobina. Ahora bien, si lo conectan o lo alimentan con corriente alterna, tampoco importa. Él la va a rectificar haciéndola, volviéndola 100% corriente directa y en el sentido que la necesite, en el sentido que la bobina lo va a requerir. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos físicos para que ustedes lo puedan ver. Y ese es el principio básico de esto. Todas las bobinas, todas, sin importar modelo y marca, todas funcionan con corriente directa, sin importar cómo tú la estás alimentando. Ya les comenté, internamente siempre van a tener algún tipo de mecanismo, un tipo de circuito que haga que la convierta de corriente alterna a directa y lo lleva a umbrales para los que está diseñada la bobina. ¿Vale? Básicamente eso es lo que les quería mostrar. Regresamos a la presentación. Ok. Pues básicamente es esto. Exacto. Ok, pues nada más repitiendo. Entonces aquí pensemos, imaginemos que en la parte superior, donde estoy ahorita señalizando, podemos conectar ya sea la fase o el neutro y este componente, que es un puente rectificador de onda completa, va a hacer que no importe, ¿no? Va a rectificar esa onda o sí, pues esa onda sinoidal. Pero entonces es la función de regularmente nuestra transferencia está construida por contactores. Los dos contactores, uno es para la fuente principal y el segundo es para la fuente secundaria. En este caso, nosotros utilizamos un generador, pero podría ser, por ejemplo, no sé, paneles solares, no sé qué más se les ocurre, un banco de baterías con un inversor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esta transferencia lo que hace es conmutar de qué lado va a estar alimentando con la fuente principal o la fuente secundaria. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues en la bobina, lo que ahorita tanto hemos mencionado, tenemos que alimentarla. ¿Cómo la alimentamos? Nosotros debemos. ¿De qué va a depender? Pues no depende de nada. Realmente depende de qué es lo que estés utilizando. Y tú ya tendrías que decidir qué voltaje le vas a aplicar. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Es, si tienes un sistema a 220, pues utilizas un equipo que su bobina sea a 220 o 127. Si tú tienes un sistema a 440, pues utilizas un componente que soporte 440 o que soporte 254. Entonces va a depender de eso. Si tú no quieres considerar ningún voltaje alterno, pues consideras el voltaje de tu equipo, que regularmente es 12 o 24 volts. Pero tú tienes que seleccionar tus componentes de acuerdo a esos criterios. ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es nuestros controles, que son como los que tenemos en la parte
de enfrente, tenemos que configurarlos como nosotros requiramos. ¿Okay? Entonces, es lo que ahora vamos a mostrar. Tenemos, si se dan cuenta, dos modelos, dos modelos de controles. De mi lado derecho tenemos el control de la marca Dipsy. ¿Lo que están viendo es esto? Sí. Es el de la marca Dipsy y es un 7420. Ese 7420 ahorita solamente tiene conectado un componente. Les voy a enseñar mi pantalla, pero ahora les voy a mostrar qué es lo que yo tengo conectado. Ahorita yo no tengo ningún generador con interconectado. Entonces, lo que hice, pues yo simulé algo para yo tener control de esa salida digital. ¿Cómo la estoy controlando? Pues es realmente bastante sencillo. Hice un pequeño arreglo en el que cuando yo apriete o cuando el control se encuentre en modo test o prueba, ese conector se va a energizar. Entonces es sencillo, no depende o no hay voltaje, yo tengo el control de ese. Entonces, ahorita se ve mi pantalla del control, ¿verdad? Pero estoy presentando No. pantalla, ¿se ve? Ok. Entonces, ahorita está el mímico del SCADA y es un control. Entonces, si yo lo pongo en modo test, no sé si alcanzaron a percibir, pero el contactor se está quemando. ¿Ok? Entonces, yo cuando lo pongo en modo test es cuando se activa. Esta cámara. No, esta cámara. ¿No? Entonces, ahorita es modo test, está activado. Si yo lo cambio de modo, no se va a activar hasta que yo lo ponga en test. ¿Okay? Entonces, el programa que se hizo, aquí le voy a ajustar. Esta cámara. Ya. Entonces, ahorita nuevamente lo suelto. Van a ver esto. Aquí. Lo energizo. Entonces, es lo único que estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy controlando? Pues estoy utilizando las salidas digitales de control. Les digo que yo hice un pequeño arreglo en el PC. Estoy utilizando la salida C. ¿Cómo lo estoy alimentando? Pues la bobina de está en un rango de 100 a 250 VCA. Y así es como lo estoy manipulando. Bueno, no sé, medir ahí ahorita el valor de la tensión. Voy a regresar al mímico. Voy a poder ver el multímetro. Aquí. Voy a poner las puntas en la terminal A1 y A2. Y tenemos 105 volts. Está bien bajo aquí en la agua. Y si yo lo abro, ese voltaje se va a hacer. Desaparece. Entonces, hasta que yo lo vuelva a apretar, se activa y es porque hay un valor de tensión. Pero ese valor de tensión se rectifica para que el campo magnético esté con una sola polaridad. Pero eso que hace, internamente el mecanismo lo atrae y hace que los contactos. Bueno, entonces esa es la función de la bobina. ¿Sí? Y ahora voy a hablar de la siguiente bobina, pero esta bobina la tengo conectada a un control AMF25. ¿Ok? Ese AMF25, pues nuevamente, ¿qué pantalla está viendo, Manuel? Está bien, es la bobina. Voy a dejar de compartir y voy a mostrar otro programa que es el de Comap. Entonces, este es el de Comap, es el que les mencionaba, conectado un AMF25 y nuevamente tengo un programa en el que yo le digo que cuando presiono ciertos botones, quiero que se energice una salida. ¿Ok? Aquí nuevamente utilicé la salida con un PLC. Entonces, si yo activo o presiono el botón de stop, se va a energizar esta salida durante 5 segundos. ¿Ok? Entonces, la voy a volver a presionar. Ojalá se pueda escuchar. Se escucha cómo se magnetiza. Se escucha como un ligero zumbido. Y aquí quiero que en la pantalla, en esta sección, donde dice PLC B out 11,
cuando yo presiono este botón se energiza, ¿sí? Es eso, o si yo doy el botón de silenciar. Y pues, el imán hace que, por ejemplo, en este caso, el armador se atraiga. Manuel, esta cámara ahora. Sí, está. Ok, al energizar la bobina, lo que va a crear el campo magnético del que estuvimos hablando y va a jalar al desarmador de Observer. Esto solo es para un efecto demostrativo nada más. Lógicamente aquí en la vida real estaría algo mecánico para que la experiencia cambie de su posición. Ahorita lo que van a escuchar a través del micrófono y ojalá alcance a apreciar es el ruido que hace utilizando la bobina y en cuanto jale el armador, o algo con lo que atraer, ¿vale? Eh, Igual, entonces, ese es como ahorita estamos controlándolo. Si se dan cuenta, aquí tenemos este relevador. Este relevador es el que está conectado a la salida digital. ¿Por qué? Porque control anda voltaje de corriente directa. Entonces, la salida es de 12 volts. Este relevador es de 12 volts y a su vez en su contacto tenemos conectado la fase y el neutro es común, es el directo. Entonces, así es como lo estamos activando. Bueno, aquí no sé si se alcanza a apreciar, pero aquí los contactos se ve cómo se Sí, sí, mueven. aquí se alcanza. Dura tan poquito tiempo. Entonces, ese es realmente cómo estamos haciendo esa simulación. Este programa, pues lo que yo hice es que se activa o ya sea con el botón de stop o con el botón de silenciar. Entonces, como ahorita yo no tengo conectado nada de fuentes, nada más lo activé con presionando dos botones. Vamos a ver. Entonces, lo que se vamos a hacer es, se van a cambiar la polaridad y se van a dar cuenta que se sigue dando el campo sin importar que hayamos invertido los cables. Lógicamente en el sentido que lo tengo, ¿no? Entonces, ahí lo voy a anexar otra vez y nuevamente se genera el campo magnético. Entonces, si se dan cuenta, no importa que invertimos los cables, el resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que les quería mostrar. Ese es el principio del funcionamiento. No importa el valor o el tipo de alimentación que estemos utilizando, ya que internamente hace esa rectificación. Para que el campo magnético siempre tenga la misma polaridad. ¿De acuerdo? Entonces, pues hasta aquí llegaría la presentación. Ahorita sería el tiempo por si tienen alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos y nos pueden hacer la consulta que requieran. Ahora sí ya la de frente, hermano. ¿De acuerdo? Entonces, pues pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono. Voy a abrir el chat a ver si hay algún comentario. Dice Manuel Licea, buenas tardes a todos, buenas tardes. David Rincón, buenas tardes, saludos cordiales para todos desde Maracaibo, Venezuela. William, saludos desde Colombia, excelente tema contactores. Y DPS dice sí. Ok, entonces creo que no hay preguntas. Creo que sí les quedó claro. Bien claro. Claro. Ajá. Pues no, no hay nada. ¿Sí? ¿O explica bien, Cristian? O O os confundimos. Lógicamente esto es el principio básico de la transferencia. Vamos a ir abundando más en este tema de las transferencias. Vamos a mostrar los tipos de transferencias que manejamos, por ejemplo, aquí en KSM.
Pero recuerden, ese es el principio básico. Todos los interruptores, todas las transferencias, no importa el modelo, marca, tamaño, capacidad, todas funcionan a través de una bobina muy similar a las que se les están mostrando, ¿no? Muy similares. Y de la misma manera, no importa en qué sentido estés dando. Vamos a compartirles ahora en el grupo de WhatsApp que tenemos imágenes, algunas transferencias que hemos abierto a lo largo del tiempo y les vamos a estar señalando el puente rectificador para que observen que todas las transferencias tienen ese componente que al final de cuentas son lo que hacen funcionar la transferencia en el sentido que lo requerimos, que hacen el campo magnético sobre la bobina en el sentido que lo requiere. Sí, dice de Manuel. Manuel dice, entonces podemos alimentar con alterna y el puente se encarga de distribuir la polaridad. Eh, Sí, sí, no. sí y no. Los contactores, sus especificaciones, en esas especificaciones te dice cuál es el valor, el rango en el que tú puedes conectar. Y sí, internamente un puente rectificador que no va a importar si tú conectas en un sentido fase y neutro o en neutro y fase. Eso es lo que hace el rectificador. Eh, sí, él rectifica la onda sinodal para mantener el campo, pero sí tienes que consultar sí o sí la ficha para saber el valor de tensión o la diferencia de potencial que tú vas a poder estar conectando. ¿Por qué? Porque si tu contactor es de 24 volts, no le vas a poder conectar de tu toma corriente de tu casa, ¿no? Si le conectas, por ejemplo, aquí en México son 110, 120, lo vas a quemar. Entonces, por eso es importante que cheques el rango de operación en el que puede trabajar la bobina. ¿Sí? Es el único punto que hay que verificar. O sea, se rectifica de alterna a directa, sí. Y también la directa, no importa la polaridad, lo podemos conectar, sí. El único punto importante que lo acaba de mencionar Cristian es el rango con el que va a estar trabajando la bobina. No porque la conectes de alterna a directa o viceversa. Esta va a trabajar tanto en, no sé, 220 volts y a 12 volts. Es pues imposible eso. Solo hay que verificar en la ficha técnica de cada componente que ustedes adquieran qué rangos son los que manejan. Nada más es el rango lo importante que hay que estar considerando, ¿vale? Sí. Y bueno, aquí nada más como adicional en el contactor. Sí, tiene que apretar abajo. Tienes toda la razón. Ok, en esta sección, en la parte inferior, nos dice cuál es el rango de operación. En ese caso, dice que es de 100 a 250 volts. No nos alcanza a ver. Bueno, para allá va. Pero aquí lo dice. Y si no, en la parte del lado, de un costado, también tiene las especificaciones que tú lo puedes alimentar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendrías que checar, Manuel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué precio tiene el curso de control de módulos? Excelente pregunta. Excelente pregunta, ¿cierto? Ahorita hablamos de los precios. Ok. Hola, ¿se puede compartir alguna grabación de este webinar? Desafortunadamente llegué tarde a la presentación. Afortunadamente se les va a poder compartir si se registraron, entonces se les va a poder mandar a través de su correo, ¿verdad, Manuel? Eso o en Facebook, en la página de Academy. Saludos desde Moquegua. 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 ¿Dónde queda eso? ¿De dónde es Moquegua? Moquegua. Okay, ahorita nos dices, Saúl. Perdón, me conecté un poco tarde, pero... Ah, no. Para cuando hay variación de voltaje, ¿qué bobina recomiendan? Eh, sí, todas tienen un rango. Más o menos puede ser un 5% arriba, 5% abajo. Si tu variación de voltaje es mayor a eso, pues hay componentes que son reguladores de voltaje. Entonces ahí no nada más es tu contactor, sino que tendrías que adquirir un regulador de voltaje o supresores de picos o otros elementos electrónicos o eléctricos. Construyendo también sobre esa misma respuesta que les da Cristian,
Lo aconsejable es que traten de conseguir componentes fáciles de conseguir en su región, en su país. Hay veces que nos aferramos a poner el de 520 volts y el día que se quema es bastante difícil conseguir esa bobina. El cableado, lógicamente, tendríamos que modificarlo, pero mi sugerencia es que si todo lo empezamos a bajar, por ejemplo, aquí en Latinoamérica o en la mayor parte de Latinoamérica, nos bajamos a 120 volts, bobinas de 120 volts, es muy fácil trabajar con cualquier transferencia a esa tensión. Es decir, si ustedes están trabajando a 480 volts, compran uno, aquí los ocupamos, compran un transformador reductor a 127 y todo se trabaja a esas bobinas. La ventaja es que las refacciones y mantenimientos de esos componentes a 127 son extremadamente fáciles de conseguir o darles el simple mantenimiento. ¿Cierto? Te estoy Cierto, mintiendo. no. Ok, entonces, después dice Manuel, gracias, ok, gracias. Buenas tardes, el cable neutro va unido de la S y del generador, es así, no le afecta al ST. Ah, Ahí, caray. Juan Carlos, esa reducción de palabras no me son comunes, pero no sé si Va a podrías ser ser cable un poquito más neutro, específico. va unido al de la S y del generador y así. ST. Ayúdanos a decir qué significa S y ST y te contestamos. Ah, Saúl, es Perú. Oh, saludos a Perú. Manuel Licea, pasen la liga de Facebook. Eso la pueden pegar, ¿verdad, Daniel? La liga de Face. Ah, que se está transmitiendo en vivo. Estás en vivo en Face. Saludos desde Perú. Ok, Perú. Es Lo va a el, explotar. es el ¿La bobina? multímetro. Si se conecta la bobina 110 voltios con línea y neutro, se calienta. Es mejor utilizar un transformador para que haya un mejor funcionamiento. El, eh, sí, ¿cómo se llama? El calentamiento de la bobina es hasta cierto punto normal porque pues, está circulando una corriente. Que coloques un transformador podría utilizarse como un aislamiento, pero de todas maneras va a estar energizada. Entonces, para mí no es de mucha utilidad colocar ese transformador, ¿de acuerdo? De hecho, si me permites, de hecho, nada más, o sea, la función del transformador nada más es reducirlo a lo mejor de una tensión que está en las alimentaciones, que es de 480, 440 volts, y reducirlo a esta tensión de 110, que era lo que les comentamos hace un momento. El calentamiento es normal. Lógicamente hay que ver las especificaciones de la bobina que ustedes están adquiriendo o del componente y te va a decir que solo es hasta cierto nivel. Si tienes un calentamiento excesivo, definitivamente no es la bobina o no está trabajando en el rango en el que se está alimentando. ¿Vale? Después dice Miguel Tadeo Maya Sánchez. Saludos. ¿Qué sucede electromagnéticamente hablando si un contactor se alimenta con un nivel de tensión diferente al que esté especificado? Electrónicamente hablando, pues digamos que de qué depende el campo magnético, de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un valor de tensión diferente, ese campo va a variar. ¿A qué se va a traducir? En que vas a estar forzando mecánicamente más tus componentes. Va a haber un desgaste. Vaya. Eso es lo que sucedería. ¿De acuerdo? Yo lo estoy viendo en Face y Zoom. Muy bien, Manuel. Hace Estimados, buenas. ¿Qué tipo de señal se da entre módulos para el arranque automático? tópico, pero Sí, ese es otro tema, pero si te refieres en una entrada digital, todos los controles reciben señales negativas. todos. Ok, ABB está manejando unas multirango de 110 a 240 volts. ¿Los recomiendan? Sí. De hecho, es la marca que pues, más utilizamos nosotros. Y sí, los contactores de la serie AF tienen ese valor. Que tú les puedes dar un más o menos 10%. Entonces, sí, sí te recomendaría que puedas utilizar
esos modelos de contactores. ¿Ok? Jorge Carlos Ontiveros. Disculpe, la energía comercial. Oh, ok, ok, ok. A la red, ¿no? La red comercial. Ajá, Ok. ese es energía comercial. Y etc. esquema conexión a tierra. ¿Cómo? Ok, entonces Ahora ese. regresa la pregunta entonces. Ahí. Buenas tardes. El cable neutro va unido de la energía comercial y el generador. El neutro sí. Sí. Si es así, no le afecta el ST, energía comercial de tierra, algo así, ¿no? ¿Qué decía? A ver, Si es, vete, si vete, es vete ese así, último. no le afecta el ST. Esquema de conexión a tierra. Ok. Eh, en el generador, la recomendación es que el neutro se aterrice. Entonces, Sólidamente. ahí hay una conexión de puesta a tierra de tu neutro a tierra. Entonces, eso ya está hecho. Hay unos que piden que el neutro esté aislado, pero porque lo aterrizan a través de una resistencia de bajo valor ópmico. ¿Ok? ¿Eso para qué se utiliza? Pues solamente es porque ahí tienen unas protecciones ANSI que te va a estar mandando señalizaciones a través de contactos secos. Pero si no te lo piden, si no te lo especifican, aterrízalo, aterriza el neutro. Aquí nada más construyendo sobre lo que comenta mi compañero. Eh, Recuerden, es importantísimo seguir y obedecer las reglas, las leyes y normas de su región o de su país. En nuestro país, en México, es obligado a tener los neutros de las fuentes aterrizados. Hay algunos esquemas donde sí se exceptúa esto, pero en su mayoría lo que tienes que hacer es aterrizar sólidamente a tierra el neutro. Hay otras formas de alimentarlo, donde hay que aislar el neutro, pero en su gran mayoría el neutro va aterrizado. Es decir, comparten o se convierten en un común, tanto el neutro de cada fuente. Y si tu pregunta es si eso afecta en algo, no debería, no debe de. De hecho, recuerda que la Tierra la utilizamos para descargar cualquier falla eléctrica. De hecho, ese es un tipo no es de protección, pero es un tipo de forma de desahogar cualquier falla eléctrica. Ruido eléctrico y infinidad de muchas otras cosas que causan más beneficios que alteraciones en el sistema. Pero lo que yo te recomiendo es que veas en tu región, en tu país, qué es lo que se aconseja hacer en las instalaciones eléctricas. Ok, después iPhone de Víctor Manuel. ¿Qué controlador sería la mejor opción en costo, beneficio y programación para gensets? Sí, ese sería otro tema. En sí, todos los controles o todas las marcas tienen una versión económica, el más sencillo, que podrían satisfacer tu necesidad de generador y transferencia. Hay el más básico, por ejemplo, de estos dos, así de manera muy rápida, es en un DeepSeek 4520 y en un Comap sería F5. un AMF5. ¿Ok? Eso sería la opción más barata. Todos hacen exactamente lo mismo, ¿eh? A lo mejor aquí voy a poner un paréntesis. Quien te diga que una marca es mejor que la otra, no las conoce. Todos hacen exactamente lo mismo y lo único que varía aquí va a ser el precio. Eso es lo único. Todos los demás en su forma estándar y para lo que fueron creados, controlar una transferencia y controlar un motor generador, hacen exactamente lo mismo. El Dave, el Woodward, el DeepSeek, el Comap, todos hacen exactamente lo mismo. Lo que va a disparar cuál escoges uno sobre el otro es el precio. Todos hacen exactamente lo mismo. Y quien te diga que uno es mejor que el otro, no los conoce. Ok, pues eh, William, Williams. Buenas tardes, yo tengo bastantes problemas con mis controladores. La mayoría de mis controladores se queman las pantallas. Ahora para comprar de otro país me sale más barato, pero no vienen configurados. ¿Qué podría hacer? Son generadores STIMAC Pues entonces, con motores Scania.
Soy de Bolivia. Curso. Pues es otro, es un poco diferente, pero pues podrías respaldar todos tus controles antes de que se quemen. Puedes respaldar tu información y si estás comprando la refacción original, pues nada más es hacer esa sobreescritura para no meterte en tantos temas. O ver por qué se están quemando, que regularmente es por, pues no sé, Exposición al sol también. fallas, no sé, las condiciones extremas del medio ambiente o, no sé, fallas eléctricas. Eso sería ver, primero detectar cuál es la falla o qué es lo que está provocando que se dañe, que se quemen, para atacarlo desde ahí y no estés batallando con reprogramar. Pues sería mi sugerencia. Muchas gracias, ¿qué? Jorge Carlos Ortiveros, muchas gracias por sacarme la duda. Saludos desde Argentina. Oh, Excelente disertación. Muchas gracias, Juan Carlos. Dice información. Saludos, ingeniero Fabián. Atentamente, el tierno. No sé quién sea. Miguel Reyes. Charles, ok, Carlos. Carlos Buitrón de Automotores. Saludos, ingeniero Fabián. Atentamente el tierno. Practican en automotores para el año 2010 con Paulino Mendoza. Aquí está Paulino, de hecho, aquí conmigo. Gracias. Saludos desde Moque. Bueno, no puedo decir rápido, Moquegua. ¿Cómo que configura el Dipsy? Ah, te decimos eso en el curso de controladores. Dani Santos. Que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? De De lo de las los cursos. promos. Ah, se alcanza a ver mis pies, ese es. Perfecto. Ah, no, muchas gracias. Ok. Gracias y saludos desde Chile. Gracias, Eliseo. Ah, mira, desde Guatemala. Perfecto Órale. por la ayuda y el consejo. Gracias, ingenieros. Gracias por las aclaraciones. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos. Y saludos desde Guatemala. Ok, pues creo que ya no hay preguntas. Eh, Entramos ahora sí. Entramos ahorita así al tema de las super promociones que tenemos por que están conectados. Entonces, aquí mi compañero está presentándoles la oferta. Charles Cobbs. Es el campamento de noviembre. ¿Te lo explicas? Te explico. Antes de que entren con los temas tristes, recuerden, 2 veces por mes, cada miércoles va a ser lo posible, vamos a hacer lo Martes. posible y los estamos cambiando a los martes, ya me corrigió aquí mi aliado. Webinars, los webinars son de temas técnicos, como es el día de hoy. Vamos a estar compartiendo lo poco que hemos aprendido a lo largo de estos años en esta industria y estos son gratis, así que no hace daño ingresar y compartir a lo mejor también de su parte un par de experiencias. ¿Vale? Es cada martes 2 veces por mes, ¿cierto? Sí. Vale, ahora sí entramos a los temas tristes, Manuel. Perfecto. Cierro yo. Ok. A ver. Vámonos con con el primer tema triste. No sé si me escuchan todos por ahí. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, para todas las personas que nos acompañan de aquí de México, vamos a tener un campamento del 25 al 29 de noviembre. Son 5 días de curso, que es lo que están ahorita pudiendo visualizar en sus pantallas. El primer día de curso es de electricidad básica aplicada a una planta eléctrica. Ahí sí, Cristian, si nos puedes explicar más o menos qué es lo que se ve en ese curso de electricidad básica. Ok. Sí, lo que se ve básicamente es algunos términos que son muy utilizados, desde cómo calcular la corriente nominal de los equipos, eh, el principio de funcionamiento del generador, que lo que se explica es el funcionamiento del ABR, cómo es la interacción entre la medición, el senseo,
el voltaje de salida y cómo el regulador de voltaje hace que eh, se ajuste ese valor de tensión, ¿verdad? Es eso, algunos ejemplos de cómo seleccionar el interruptor de protección o cómo calcular las protecciones para el precalentador. Son algunos de los temas que se ven en el curso de electricidad básica. Todo es dirigido a temas relacionados con los grupos electrógenos. Perfecto. Bueno, ya una vez que dominan toda esta parte de la electricidad que se aplica a los grupos electrógenos, pues, el segundo día se ve toda la parte de operación y mantenimiento de un grupo electrógeno. Ya en esta parte ya se ve todos los protocolos preventivos, correctivos y predictivos y el porqué de las cosas, ¿no? El cómo y el por qué se realizan las operaciones y los protocolos de mantenimiento. Muchas veces todo el conocimiento que tenemos es heredado, ¿no? De boca en boca. Y pues lo que intentamos o lo que el interés de este curso es que ustedes tengan el conocimiento fundamentado de por qué realizan las actividades, ¿no? Que no sean nada más de yo lo hago, pero no sé por qué lo hago, ¿no? Sino en este curso encuentren las herramientas necesarias para poder sustentar su trabajo. Y el día 3 y 4 que ya es más especializado, ahí igual me ayudan a, que es lo que se ve el día de configuración de módulos DIPSI. Ya una vez que sabemos de electricidad, ya que sabemos el mantenimiento, ahora sí nos pasamos al módulo de control. Sí, en los temas relacionados al módulo de control, lo que se ve es cómo le decimos al control qué tipo de motor va a utilizar, si es un motor con computadora o un motor que nosotros le estamos agregando sensores análogos. ¿Ok? Se ve cómo configurar salidas digitales y entradas análogas, pues es lo más utilizado. Se ve cómo configurar los parámetros tanto del generador como de la red principal. Como lo dice aquí, son controles 7320 y 4520, que son AMF. Les explicamos qué quiere decir AMF y pues, algunos opcionales. En el último día, bueno, en el cuarto, pues hacemos prácticas con un generador que tenemos físicamente aquí. Ustedes prueban que sus calibraciones que estuvieron configurando, que estuvieron trabajando, funcionen y puedan arrancar el equipo y operar una transferencia de contactores. ¿Va? Eso es lo que se vería en el curso de configuración de módulos. Y bueno, finalmente el quinto día, pues ya el día pro, ¿no? Aquí ya se ven, ya una vez que dominamos, identificamos dónde están los sensores, cómo se instalan, cómo se manipula el programa DIPSI. Ahora sí pasamos y que ya conocemos las fórmulas de electricidad básica, ya podemos finalmente recaer en la parte de sincronía. Ahí, ¿qué procede, Cristian? ¿En un día? En un día usted va a dar ese curso. ¿Qué enseña? Bueno, primero la pregunta es por qué tenemos un día. Dos, bueno, aquí ya vamos a estar hablando de los temas, a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados, que es el sincronismo y el paralelismo. Aquí en las instalaciones tenemos un par de generadores en la parte de afuera donde ustedes van a estar practicando y poniendo en marcha lo que estamos aprendiendo aquí. Vamos a estar hablando de parte teórica, qué es el sincronismo, cómo es el paralelismo y cómo lo conseguimos de forma segura. Vamos a tocar un par de temas teóricos. No podemos tocar el tema sin sumergirnos también en la parte matemática definitivamente para entenderlo a fondo y definitivamente para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Los invitamos a este bootcamp. Nada más deja calzoneo aquí a los muchachos porque no en un día, pero sí, la idea es que tomen todo el arsenal que tenemos disponible para todos ustedes, desde lo más básico hasta lo semi-pro, para, para estar en esta carrera que es la de generación. No basta con solo programar, no basta con solo entender cómo funciona un motor.
La verdad es que también tenemos que, para dar un servicio de calidad y profesional, tenemos que también recordar un par de materias de matemáticas, como las que Pitágoras. tocamos aquí, de Pitágoras, las clases de la mesa Conchita, para entender a fondo qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos programando, qué es lo que tenemos que programar y sobre todo la terminología técnica correcta para dominio de estos temas, ¿vale? Manuel. Sí. Ahora, la siguiente pregunta que me imagino que todos se harán, ¿no? Respecto a los costos. Ahorita les estoy compartiendo la pantalla. Esto es lo que cuesta cada curso individualmente. Estos cursos los impartimos individualmente aquí en nuestras instalaciones, pero como este va a ser un campamento en el que nos vamos a sumergir toda una semana en todas estas actividades, de lo más básico hasta lo más pro, que es la sincronía. El total, si se paga individualmente estos cursos, es de 30,500 pesos mexicanos. En esta ocasión, como es todo el campamento, el costo va a ser de 25,000 pesos, pero las personas ahorita que estén interesadas aquí y que están en el webinar, va a tener un valor de 20,000 pesos mexicanos. ¡Oh, qué gangota! Y al que le gusta el metal todavía va a tener un descuento de... Otros 1,000 pesos por Mira, que diga su banda favorita de heavy metal. Entonces, órale. para poder recibir este descuento, les vamos a dejar el link de WhatsApp en el cual nos tienen que decir Ah, ok, que ok. participaron en el link, en el webinar. Y pues ya, si nos mencionan el nombre de nuestros anfitriones, que es Cristian y dice Ingeniero Fabián, les vamos a hacer su descuento de 20,000 por los 5 días. Si requieren mayor información, todo lo que requieran, bueno, les vamos a poner en el chat el link de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y podamos brindarles toda la información necesaria al respecto y más, si tienen más preguntas sobre este campamento de 5 días. Ahora bien, para las personas que no están en la Ciudad de México, tenemos también el mes de noviembre el curso de módulos de control. Ay, perdón, no era esta. Qué bueno que no era otra imagen. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi imagen? Aquí está. Listo. Y aquí, un momento. Si lo encuentro. Ok. Entonces, el campamento contará con certificación de C3. Sí, así es. El campamento tiene certificación de C3 por la parte de configuración de módulos, por la parte de sincronía y por la parte de operación y mantenimiento. Se entregan 3 de C3. Y para las personas del resto de Latinoamérica que nos acompañan hoy, tendremos el curso de configuración vía Zoom de configuración de módulos de control AMF 11, 12, 13 y 14 de noviembre. Ahí sí me puedes apoyar, Cristian, ¿qué es lo que se ven durante estos días? En, en los cursos que son en línea, abarcamos un poquito de otros temas, de otros, más bien de otras marcas, que básicamente es lo mismo que el presencial, configuración de entradas, salidas, seleccionamos el tipo de motor, parámetros del generador, parámetros de la red principal, pero lo vemos con la marca Comap, una MF25 y con, ¿cómo se llama? Un Dave que es 420. el ASG 420. Entonces, lo mismo, esos temas que se configuran, pero en diferentes marcas. ¿Ok?
Otro que no mencioné y es muy importante son los timers o los temporizadores, ya que a través de estas configuraciones tú le dices el tiempo de estabilización o cuánto tiempo va a tardar en hacer la retransferencia o transferencia. Pues todo eso se ve en el tema de temporizadores. ¿De acuerdo? Y sería... Sí, aquí las sesiones son de 2 horas, igual en este mismo horario que nos conectamos hoy, de 3:30 a 5:30 hora de la Ciudad de México. Estas sesiones se quedan grabadas y se suben a la plataforma de Hotmart. Y ya en esta plataforma de Hotmart ustedes pueden pues revisarlas las veces que sean necesarias, ¿no? Ahí por si no se pueden conectar alguno de los días o se conectan tarde, pues las sesiones se suben generalmente 2 días después y las pueden revisar, les digo esto, las veces y el tiempo que quieran. Pueden estar ahí para que ustedes las consulten. Este curso tiene un valor de $179. Digo, lo manejamos en dólares porque como es al resto de Latinoamérica, pues cada país tiene su propia moneda, ¿no? Entonces, la plataforma de Hotmart nos permite que ustedes se puedan inscribir sin importar su moneda, les ayuda a hacer la conversión. Entonces, no hay problema en este aspecto, ¿no? Pero ahorita a ustedes que están en el webinar de $179, lo vamos a dejar en $159. Entonces, aquí en México son como 600, 700 pesos, pesos mexicanos menos. Entonces, pues ahí están las fechas. Igual se comunican por nosotros por WhatsApp para darles toda la información de cómo pueden inscribirse para el mes de noviembre a este curso de módulos de control. De muchas de las preguntas que ustedes tenían aquí respecto a los controles, pues ya aquí en estos cursos se profundiza. Y entonces, estas serían las fechas, estas son las promociones para los de la Ciudad de México o que nos encuentran aquí en México, pues los esperamos en noviembre al campamento y su oferta de descuento si nos dicen que estuvieron aquí en el webinar. Y para los del resto de Latinoamérica, si no pueden visitarnos en noviembre aquí en la Ciudad de México, tenemos el curso en línea de módulos de control, igual con su respectivo descuento. Y de todos modos, nos vemos en 15 días para el siguiente webinar, ¿no? ¿Mande? En 15 días. De este martes que viene al siguiente va a haber otro webinar y también nos estaremos entonces viendo por aquí. Les haremos llegar a todos por correo el enlace igual de Zoom para que se conecten y nos acompañen en el siguiente tema. No sé si tienen alguien alguna duda o pregunta que nos ponga en el chat. Bueno, había otra pregunta de Johnny de una variación de voltaje. Ah, ok. Esa variación de voltaje no es normal. Eh, necesitas verificar por qué hay esa variación. No sé si es de tu fuente principal o tu generador, pero tendrías que colocar supresores de pico o ver por qué está sucediendo. Pero sí tendrías que hacer una examinación de qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo, Johnny? Y bueno, fue la última pregunta que vi. Creo que sería todo. Perfecto, pues cualquier duda o pregunta que tengan por los cursos, les dejamos el link de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Gracias. Salud, muchas gracias.